Hoy quiero dar la cuarta y última plática en la serie Dando a Luz un Sueño. Y los que no han estado, hemos estado hablando de cómo realizar ese sueño, visión, propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y para ello nos va a llevar a través de un proceso similar a dar a luz un hijo. Primero tenemos que quedar embarazados con esa visión, en la intimidad con Dios, recibiendo ese sueño en nuestro corazón, abrazándolo. Luego el tiempo del embarazo, de la espera, que tiene que pasar forzosamente. Luego enfrentando la resistencia, los dolores de parto, trabajo de parto, pero no desanimándonos, sabiendo que es parte del proceso. Y ya el dar a luz ese sueño, pero ahí no termina, realmente comienza otra etapa de cuidarlo, de estar alimentando con la palabra, con la presencia de Dios, ese sueño que Dios nos ha dado. Sí, y aún si ese sueño fue abortado, si ese sueño ha muerto, tenemos un Dios de restitución, de nuevas oportunidades. Y Él quiere resucitar sueños perdidos en este lugar. Y yo quiero hablar hoy de un ingrediente que es necesario para cada etapa durante el dar a luz un sueño. Y esto es la fe. La fe. A resumidas cuentas, debemos contemplar lo siguiente. Uno de dos factores nos va a impulsar y afectar en la vida. O fe o temor. Por uno de los dos vamos a vivir. O vamos a permitir que fe en Dios nos impulse a tomar decisiones y hacer cosas grandes para Él. O vamos a permitir que el temor a qué puede suceder nos detenga y limite de hacer las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Podemos aprender mucho de la vida de Moisés. ¿Sí? Moisés recibió el sueño de ser el libertador de los hebreos cuando estaban en esclavitud en Egipto. Leemos de esto en Hechos 7, donde Esteban está relatando de la historia de Israel y Dios le está dando revelación. Y en Hechos 7, empezando con el versículo 22, vamos a leer, puede verlo en su Biblia o bien lo vamos a tener también en las pantallas. Dice, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés pensó que todos iban a entender que él había recibido este mandato y que lo iban a apoyar. Así que cuando vio a un egipcio maltratando a un hebreo, él pensó, este es el momento. Fíjense ahí, tenía 40 años de edad, había sido criado como hijo de Faraón, era poderoso en palabra, era un hombre sin duda de autoridad, de influencia, de capacidad. En lo natural todo estaba perfecto, era el candidato perfecto en el momento ideal. Dijo, aquí me voy a vengar del egipcio y esto va a desatar nuestra libertad. ¿Cuántos saben que no sucedió así? Sí, al contrario. Luego lo acusan, ¿sí? Lo cuestionan los mismos hebreos. ¿Y qué hace Moisés? Huye. Huye de Egipto y huye de su sueño. Y lo mismo sucede muchas veces con nosotros. Dios nos pone un sueño, es de Él, una visión, pero luego nosotros nos imaginamos cómo se va a desarrollar. ¿Sí? Moisés se imaginó que sus hermanos lo iban a comprender y iban a apoyar. Nosotros nos imaginamos cómo se va a ir realizando este sueño. Y no sé si te has fijado, bueno, así me pasa a mí, cuando nosotros nos imaginamos cómo va a suceder,
no imaginamos resistencia ni atrasos. Todo fluye rapidito y perfecto. Pero ¿cuántos saben que así no sucede en la vida? Y la tendencia es que cuando hay resistencia, cuando la cosa se pone complicada, huimos, tal como Moisés. Decimos, bueno, yo creo mal entendí, yo creo no es de Dios, o yo no soy la persona indicada, a mí me falta mucho y mejor nos retiramos. Moisés huyó al desierto, se casó y ahí se estableció, empezó a cuidar las ovejas de su suegro y pasaron 40 años. Él ya estaba cómodo, tranquilo, en una posición tal vez no emocionante, pero por lo menos con seguridad. Y ya tenía 80 años de edad, ya tal vez pensando en su plan de jubilarse, cuando de repente ve una zarza que está ardiendo, pero no se consume. Y la vida de Moisés estaba al punto de cambiar drásticamente. Dios lo iba a sorprender. Y saben, yo creo firmemente que Dios quiere sorprender a algunos que están aquí en este auditorio. Sí, tal vez tú te has ya acomodado, ya estás en una posición tranquila, segura, pero Dios tiene algo más para ti. Y Dios quiere hablarte y quiere sacudirte y despertarte. Dios quiere usar tu vida todavía mucho más. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo respondió Moisés? Vamos a Éxodo capítulo 3 para ver este momento cuando Dios le habla por la zarza. Éxodo 3, empezando con el versículo 10. Dios le está hablando a Moisés. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Quién soy yo? Y luego, ¿qué les voy a decir? Capítulo 4, versículo 1, continúa. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Luego vamos al versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. O sea, yo no, al que debes, escoge al que debes. Moisés, ¿qué te pasó? Parece que perdió su fe en la capacidad de Dios. Y ya nomás veía sus limitaciones, sus debilidades, que él no podía. Y le ruega prácticamente al Señor que use a otro. Deme aquí, envíalo a él, por favor. ¿Cómo vamos a responder? Yo creo que Dios, de hecho creo que ya está hablando al corazón de algunos. Y en estos días va a continuar y te va a empezar a hablar de cumplir sueños y propósitos que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo vamos a responder? Espero que no como Moisés aquí, diciendo, ay Señor, yo no puedo. Puedes usar a otros, pero dudo de mí. Esta mentalidad nos va a limitar. Pensaba que no lo podía usar, que la tarea era demasiado grande. Muchas veces sentimos
eso, que el sueño es demasiado grande, que Dios sí puede usar a otros, pero no a nosotros. ¿Saben qué? Leí algo y me gustó. Hay que dejar de decirle a Dios de nuestra gran montaña y decirle a la montaña de nuestro gran Dios. Hay que empezar a ver la grandeza de nuestro Dios que nos está llamando y dejar de ver la grandeza de esa montaña. No hay montaña, obstáculo, complicación con la cual no puede nuestro Dios. Saben, parece que el joven Timoteo, discípulo del apóstol Pablo, también batalló con la cuestión de confianza. No nos da mucho detalle, pero en 2 de Timoteo 1, los versículos 6 y 7 nos hacen entender esto. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Si tenía que avivarlo, es que aparentemente se estaba apagando. Avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y luego fíjense, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Dios nos está llamando y diciendo: aviva el fuego del don que he puesto en ti. Yo he puesto don, talento, habilidad en ti para ser útil en mi reino. Hay que avivarlo. Aviva ese sueño que yo he puesto en ti, porque yo quiero cumplirlo, porque no te he dado espíritu de cobardía, de temor, de gallina. ¿Sí? Parafraseando. Dios nos ha llamado a ser águilas, no gallinas. Él nos ha dado espíritu de poder y amor y dominio propio. ¿Sabes qué? Cuando te viene ese temor y te quieres acobardar, acuérdate y hasta decláralo: yo no soy gallina, soy águila. Yo me levanto y yo voy a confiar en Dios, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Hay que echar fuera todo espíritu de temor. No lo aceptes en tu vida, no viene de parte de Dios, lo acabamos de leer. Él no nos da ese espíritu, sino de poder, amor, dominio propio. Pues al fin Moisés se levantó. Después de ahí batallar, al fin se anima, se levanta y va en camino hacia Egipto y a confrontar al faraón. El faraón lo recibe, ¿verdad? Le pone el tapete, la alfombra roja, le dice: claro, Moisés, llévate a todos. El pueblo le aplaude y todo se cumple así de fácil. ¿Sí? Realmente la cosa se puso peor que al principio. Llega, el faraón lo manda por un tubo, y no solo eso, pero se enoja y pone a los hebreos a tener que hacer igual de trabajo, pero sin los mismos recursos. Así que ellos se enojan en contra de Moisés y de repente todo el mundo está enojado con él. Las cosas van de mal en peor y él se está preguntando: pero pues Dios me mandó. ¿Y saben qué? A veces sucede así. Las cosas se ponen peor antes de ponerse mejor. No te desanimes. Agárrate del sueño que Dios te ha dado y ve hacia adelante en obediencia, cumpliendo. Y si de repente dices: pues parece que estoy retrocediendo, parece que las cosas se ponen peor, es parte del patrón que casi siempre sucede. No te desanimes. Qué bueno que Moisés no se regresó al desierto en ese momento. Él siguió insistiendo, confiando en Dios, y hay que hacer lo mismo. Muchas veces no entendemos el proceso de Dios. Lo que Él hace muchas veces no cabe dentro de la lógica humana. Pero tenemos unas promesas maravillosas de las cuales agarrarnos. Y una de mis preferidas es Eclesiastés 3:11. Que quiero leer en este momento. Dice Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio
hasta el fin. Fíjense, no alcanzamos a entender la obra que Él hace en su totalidad, desde principio hasta el fin, hasta su cumplimiento. Aquí nos advierte, no logramos entenderlo. Pero, volviendo otra vez al versículo, la promesa está allí para nosotros. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Sí, tú te puedes agarrar de esa promesa y cuando parece que las cosas van de mal en peor y no entiendes, pero tú sabes que estás viviendo en obediencia a Dios, tú reconócelo, decláralo, todo lo hace hermoso en su tiempo, aunque yo no entiende qué está pasando. Él lo va a hacer hermoso en su tiempo. En su tiempo, no en mi tiempo. En mi tiempo sería todo inmediato, instantáneo y fácil. Eso no promete, pero sí promete hacerlo hermoso en su tiempo. Confiemos en nuestro Dios. Pues al fin, como yo creo todos saben, Dios manda plagas, señales, maravillas para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Van saliendo, van marchando directo a la frontera con la tierra de Canaán, la tierra prometida que fluía leche y miel. Y luego mandan 12 espías. Y yo creo que casi todos saben el reporte que trajeron esos 12 espías. Y aquí confirmamos lo que dije al principio. O vamos a ser impulsados por fe o controlados por temor. Porque 10 de los espías fueron controlados por temor. Regresaron y dijeron, no se puede. Hay gigantes, hay ciudades con muros grandes. No se puede. Temor los controló, contagió a los demás. Solo dos espías vivieron por fe. Dijeron, sí hay gigantes, pero nuestro Dios es más gigante. Él puede. Ahora la pregunta es, ¿cómo cuáles vamos a ser? ¿Como los 2 que vivieron por fe o como los 10 que se controlaron por el temor? Sí va a haber gigantes, sí va a haber muros, sí va a haber obstáculos en caminar en los propósitos de Dios. Sí los va a haber, pero nuestro Dios es más grande que ellos. Hay que poner nuestra vista en nuestro Dios y no en los gigantes. Es tan natural tener miedo. Pero saben, ahí está el Señor. Me hace pensar en aquel niño que ya era de noche y su mamá le pidió que saliera a traerle la escoba, pero ya estaba oscuro, era de noche y tenía miedo, no quería salir. Y la mamá le dijo, no te preocupes, Jesús está allá afuera, Él te cuida. Y se quedó pensando. Dijo, ¿Jesús está allá afuera? Sí. Entonces abrió un poquito la puerta y dijo, Jesús, ¿me traes la escoba? Tal vez el niño no entendió muy bien, pero la realidad es que Jesús sí está presente en la oscuridad, está presente en medio del desafío que nosotros enfrentamos y está presente en las tormentas de la vida. En los evangelios leemos de una ocasión que estuvo presente en una tormenta literal. Mateo 14, versículo 24. Leemos, y la barca, los discípulos iban ahí en la barca, estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Estaban en medio de una tormenta. Y viene Jesús hacia ellos, va a calmar la tormenta, pero no lo reconocen. No saben qué es Él. Entonces les da hasta más miedo y saben, lo mismo nos pasa. La vida nos presenta tormentas inevitablemente, situaciones difíciles, tormentosas. Y muchas veces no reconocemos la presencia de Jesús en medio de ello.
pero Él está ahí, créelo. No nos dejará y no nos desamparará. Está allí. Hay que abrir nuestros ojos espirituales y reconocer su presencia. Ahora continuamos con el versículo 27. En este pasaje dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, antes de llegar a la parte donde todos llegamos, ¿verdad? Que se va hundiendo Pedro. Primero él caminó sobre el agua. Y en la lista de los que han caminado sobre el agua, aparte de Jesús, el único otro que aparece es Pedro. Así que Pedro, te felicitamos. Pedro se lanzó, salió del barco y caminó sobre el agua. El barco representa ese lugar de seguridad, lo conocido. Y ahí estaban los discípulos, y créeme que no querían salir del barco en ese momento, porque la tormenta estaba afuera. La tormenta nos habla de cosas desconocidas, cosas riesgosas. Pero sabes, Dios nos está llamando a salir del barco, a salir de nuestra comodidad y seguridad y creerle a Él para cosas grandes y mayores en nuestra vida. Lo mismo pasó con Moisés. Allí en el desierto, él ya estaba en una situación de seguridad, de comodidad, cuidando ovejas. Pero Dios tenía un llamado tanto mayor para él. Y él se sacudió de esa seguridad y salió a caminar. También salió del barco. Hay personas con llamados sobre su vida, planes y propósitos que Dios tiene para ti. Pero lo has perdido de vista y te has acomodado en el barco. Hay personas que están viendo la tele cada noche, noche tras noche, semana tras semana, mes tras mes, y el tiempo va pasando y la vida se está yendo. Y ¿sabes qué? Dios tiene mucho más para ti. Dios tiene una aventura para ti. Sí, Dios tiene un llamado para ti. Oh, dele gloria a Él si tú lo crees. Fuiste llamado a mucho más. Fuimos llamados a mucho más. Dios tiene ese sueño para nosotros. Hay que salir del barco y creerle a Él y vivir la aventura de la vida que Él tiene planeado para nosotros. Creer en Él. Creerle a Él. Ahora, versículo 30, efectivamente, comete un error Pedro, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Nuevamente, el principio de enfocar la vista en Jesús, no en los gigantes, no en la tormenta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como vimos en Hebreos en el pasado. Puestos los ojos en Jesús. Pero bien, se equivoca Pedro. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo saca. Y yo quiero que veamos algo. Sí, la lección es de fijar la vista en Jesús, pero hay otra también aquí. Aun cuando nos equivocamos y quitamos la vista de Él y nos vamos hundiendo, Jesús va a estar ahí para sacarnos adelante. Él no va a dejar que nos ahoguemos. Así que podemos confiar en Él para salir del barco. Nunca nos va a dejar solo en el agua. Nunca. Su misericordia es tan grande, aun cuando metemos la pata, Él va a estar ahí para sacarnos. Cuando ve que nos estamos lanzando en fe, confiando en Él. Así que, es preferente de repente hundirte un poco que toda la vida estar ahí en el barco. Salgamos. No temas el fracaso, ¿sí?
En la Escritura los grandes héroes de la fe enfrentaron fracaso, pero salieron adelante. También en la historia, grandes triunfadores enfrentaron fracaso. Henry Ford, que inventó el automóvil, antes de poder lograrlo bien y establecer su gran empresa, estuvo en bancarrota 5 veces. Pero nadie le llamaría un fracasado. El que inventó la vacuna para el polio y ha salvado millones de vidas, se dice que primero intentó 200 distintas vacunas que fallaron antes de lograr la que sí fue exitosa. Y nadie le llamaría un fracasado, más bien un triunfador que ha rescatado a millones. ¿Por qué? Porque creyó y siguió insistiendo. Y uno de los más grandes triunfadores de la historia contemporánea es Thomas Edison. Tal vez muchos han leído de sus aproximadamente 1000 fracasos intentando, hasta que se le prendió el foco, ¿verdad? Hasta que al fin logró ese foco. Pero yo leí algo en estos días acerca de él que no sabía, que me impresionó. Cuando Edison tenía 67 años de edad, 67, esto fue el 9 de diciembre de 1914, el edificio de Industrias Edison fue destruido por fuego. Y hubo una pérdida de más de $2 millones y la mayoría del trabajo de la vida de Edison quemado en este incendio. Yo creo casi cualquier otro hubiera dicho, bueno, tengo 67 años de edad, he logrado muchas cosas, ya llegó este incendio, me jubilo, pero Edison no. La mañana siguiente, estando con los bomberos viendo las cenizas, él declaró esto. Dijo, hay gran valor en desastre, se queman todos nuestros errores. Gracias a Dios que podemos volver a comenzar. Gracias a Dios que podemos volver a comenzar. Y tú lo puedes decir también. Gracias a Dios que podemos volver a comenzar. Y comenzaron de nuevo. Y 3 semanas después de ese incendio, Industrias Edison produjo el primer tocadiscos. Continuando con su legado como inventor. ¿Saben qué? No hay imposible para nuestro Dios. No importa tu edad, no importa las fallas y errores del pasado, no hay limitantes para nuestro Dios. Si nosotros tendremos fe, la pregunta es, ¿por qué vamos a vivir? ¿Por fe o por temor? Por fe, sí, tomemos fe en nuestro Dios y confiemos. Tengo una pregunta medio incómoda, pero ahí te va. A mí me incomoda. ¿Qué estás haciendo ahorita o intentando hacer que requiere la intervención de Dios para lograrlo? ¿Qué estás haciendo o intentando hacer que requiere la intervención de Dios para lograrlo, que tú no puedes hacer con las fuerzas y habilidades que Él ya te dio? Que requiere una nueva, fresca intervención de Dios. Y si la respuesta es nada, ¿sabe qué? Estamos todavía en el barco. No estamos caminando sobre el agua. Nos hemos acomodado nuevamente en el barco. Necesitamos vivir de tal forma que estamos intentando cosas que requieren la intervención de Dios. Que si Él no obra, no se logra. Y este es nuestro desafío hoy. Tener fe en Él y decir, Señor, muéstrame el sueño, muéstrame la visión. No me conformo, yo quiero más. Yo quiero caminar donde no he caminado antes. Yo quiero salir del barco de la seguridad y requerir de tu intervención. Oh, hay una tierra prometida. Vino nuevo, hay una tierra prometida para nosotros como congregación. Dios nos está llamando a un gran desafío de construir un lugar mucho más grande, de alcanzar a mucho más personas para Jesucristo. Y vamos a tener que salir del barco de la seguridad.
Y ¿sabes qué? Hay un llamado, hay una tierra prometida para tu vida en lo personal. Planes, sueños que Dios tiene para ti como su hijo. Pero Él está buscando quienes van a fijar la vista en Él, no en los gigantes, no en la tormenta. Y decir, sí Señor, yo sé que tú puedes y yo estoy dispuesto a ser tu instrumento. No hay imposible para Dios. Y si se pone una montaña ahí, Mateo 17:20, Jesús puede con las montañas. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Esta es la promesa de nuestro Dios, de Jesucristo. Oh, aún las montañas, los gigantes, las tormentas, el simbolismo que quieras, las complicaciones y problemas que se ponen enfrente, Dios dice, ten fe y yo la voy a mover. Yo la voy a quitar de en medio. Pero ten fe. Ten fe. Tristemente, esa generación que estaba frente a la tierra prometida no pudo entrar. Se contagiaron con el temor de los 10 espías. No creyeron, tuvieron incredulidad. Y murieron en el desierto. 40 años después Dios levantó una nueva generación y un nuevo líder llamado Josué. Y con este pasaje termino el día de hoy. A ver si notas lo que Dios le enfatiza a Josué aquí cuando él apenas está por dirigir al pueblo. Josué 1, del versículo 6 al 9. Y saben, si él necesitó escuchar esta palabra, si Dios vio necesario, estoy seguro que tú y yo lo necesitamos oír también. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oh, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque nuestro Dios está con nosotros. Águilas, no gallinas. Esfuérzate y sé valiente. Oh, sí. Si tú crees que Dios tiene un sueño para tu vida, ponte de pie, levanta tu mano derecha en alto. Oh, sí. Si tú dices, yo creo que Él tiene un sueño y estoy dispuesto a salir del barco a ir tras ello. Si no, sería mejor bajar la mano, porque vamos a orar. Vamos a orar. Tú ora con tus propias palabras, pero vamos a orar, vamos a decirle que lo anhelamos, que anhelamos vivir la aventura que Él tiene planeada para nosotros, que no vamos a ser dominados por temor, sino impulsados por fe en Él. Oh sí, ahora empieza a abrir tu corazón y tu boca delante de Él. Señor, en esta hora estamos aquí de pie, Señor, creyendo en ti. Tenemos fe que no hay nada imposible para ti. No hay gigante, no hay montaña, no hay tormenta con la cual tú no puedes. No hay limitantes. Oh, para ti, oh Dios, venimos ahora pidiendo, Señor, oh, llévanos, guíanos,
Revélanos ese sueño, ese propósito, esa visión. Estamos dispuestos a salir del barco. Estamos dispuestos a dejar la seguridad atrás y tomar pasos de fe hacia ese sueño de Dios para nuestra vida. Creemos que tú harás todo hermoso en tu tiempo, aun cuando no entendemos todo lo que esté sucediendo. Seguiremos creyendo en ti, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oh Señor Jesús, creemos en ti, confiamos en ti. Vamos adelante en el nombre de Jesús. Yo sé que también hay personas aquí en este día que nunca han entregado su vida a Jesucristo como el Señor de su vida. Tal vez Jesús ha sido importante para ti, lo has respetado mucho, has tratado de ser buena persona, pero la Biblia dice que eso no es suficiente, que Él tiene que ser el Señor. El Señor es el que gobierna, el que manda, el dueño, el amo de nuestra vida, de nuestra voluntad. Si tú estás aquí en esta tarde y reconoces que necesitas arreglar cuentas con Dios, que no le has entregado a Él las riendas, el señorío de tu vida, pero te quieres entregar a Él, a mí me encantaría orar contigo hoy mismo.